Buenos días, Venezuela, qué gusto saludarles. Soy Roseliano Díaz Arias, hoy por Eliezer Hernández, enviado especial a Ciudad Guayana, dándole cobertura a la Expo Metal 2025. Hoy, como siempre, temas del acontecer nacional. Para esta jornada nos acompaña Giulio Cellini, quien es analista político. Bienvenido, feliz lunes, gracias por estar con nosotros. Bueno, vimos el fin de semana una movilización interesante por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, que convocaba las bases a un proceso de selección de candidatos. Decían los titulares de esta mañana, más de 131.000 nombres postulados que van a un proceso de revisión y posteriormente a una selección. Esto de cara a los comicios del próximo 25 de mayo. En este escenario también la oposición venezolana se prepara, los que desean participar, porque hay una parte de la oposición que ya ha dicho que no va a participar en el proceso electoral, pero los que sí ya están haciendo alianzas y están construyendo una estructura de cara a las próximas elecciones. ¿Cómo se puede traducir que el Partido Socialista Unido de Venezuela convoque a las bases mientras la oposición aún no tiene un plan certero a menos de 90 días para un proceso electoral? Bueno, cada una de las organizaciones políticas tiene el derecho y la responsabilidad de organizarse de cara a un proceso electoral que está convocado, en este caso para la escogencia de la Asamblea Nacional y también de los gobernadores de Estado, de los legisladores en cada uno de ellos. Y yo creo que eso depende fundamentalmente de el nivel de organización que tenga cada uno de los partidos políticos, el nivel de interés naturalmente de participar en este proceso electoral. En el caso de la oposición, algunos partidos políticos que formaron parte o que forman parte de la plataforma unitaria están todavía en la discusión de si participar o no. Algunos de ellos ya han tomado la determinación de hacerlo y pues obviamente eso implica una organización a lo interno y de alianzas probablemente para poder acudir a ese proceso electoral. No es sencillo montar maquetas para la Asamblea Nacional ni tampoco definir candidaturas a gobernador y a consejos legislativos. Pero yo creo que lo sustantivo en este caso no es tanto lo que cada uno de los partidos políticos están haciendo entre ellos para organizarse de cara a la elección, sino que de cara a la elección aún hay grandes responsabilidades por parte del Consejo Nacional Electoral que no están siendo cumplidas y que tiene que ver con el cronograma electoral, que tiene que ver con la propia página web del Consejo Nacional Electoral que sigue estando suspendida, que no es posible entrar a ella para que los electores puedan revisarse efectivamente, para que los miembros de mesa puedan revisarse efectivamente, a pesar de que han dicho que serán los mismos del 28 de julio pasado, pero es decir, no tiene ningún sentido, por ejemplo, que los partidos ni siquiera puedan proyectar a nivel estratégico la participación en cada uno de los estados, de los municipios, de las parroquias del país, utilizando la data que está establecida, que está publicada en el Consejo Nacional Electoral de elecciones anteriores, de tal manera que llama poderosamente la atención que, y ya pues refiriéndome al orden institucional, que no haya al día de hoy la posibilidad de acceder al Consejo Nacional Electoral, que no haya la información suficiente en torno a el proceso electoral. Ya se cerró, por ejemplo, el plazo de inscripciones, se cortó el registro electoral y el Consejo Nacional Electoral no hizo ni siquiera un solo anuncio de publicidad, de manera tal de llamar a los electores a participar, a inscribirse quienes pudieran hacerlo o a cambiar su residencia en caso de que así lo quisiera, de tal manera que lo que preocupa es lo institucional. Ya venimos de un proceso complejo a partir de la no publicación del resultado el 28 de julio pasado, que todavía sigue generando incertidumbre en la sociedad venezolana y ahora ha sido convocada una elección y aún la página sigue estando sin posibilidad de acceso. Según Cellini, el Consejo Nacional Electoral no está en condiciones entonces de propiciar una elección como esta de Asamblea Nacional. Yo no estoy diciendo que no esté en condiciones de organizarla, seguramente lo está. Lo que quiero decir es que pareciera que estamos como pasándole por encima los procedimientos de rigor. La primera cosa que no se entiende es por qué la elección fue convocada tan anticipadamente, cuando realmente la asunción de los diputados a la Asamblea Nacional corresponde el 5 de enero del próximo año. Por ejemplo, la elección de los gobernadores de igual manera, aunque no está establecida una fecha en la Constitución, pero en definitiva el periodo todavía falta un poco para que termine. De manera tal que es claro que se convocó esta elección por una motivación política para tratar de agarrar a la oposición desprevenida,
pero eso lamentablemente hace mella y de alguna manera perturba el normal desenvolvimiento institucional, porque todo se va haciendo a la carrera y eso no es lo conducente, no es lo que corresponde. El país necesita certezas y el país necesita también que las instituciones actúen debidamente y cumpliendo los procedimientos de rigor, informando oportunamente, y ese es el llamado que hay que hacer al Consejo Nacional Electoral. Yo creo que es muy importante la participación electoral en todos los escenarios que sean posibles, pero también tiene que haber condiciones mínimas y esas condiciones mínimas pasan por la transparencia en el marco del proceso electoral, pasan por el cumplimiento de los procesos y procedimientos de rigor en el marco del desarrollo precisamente del calendario electoral, la debida publicidad a cada uno de estos procesos, y yo creo que ahí es donde ha faltado responsabilidad por parte, en este caso, del ente rector, que es el Consejo Electoral. Hay una elección pautada efectivamente para el 25 de mayo, pero hay un proceso también que se está dando en simultáneo y es una posible reforma constitucional. A juicio de Cellini, el país solicita, está pidiendo esta reforma. ¿Es necesaria esta reforma en el país? Bueno, yo coincido con lo que ya algunos otros analistas y colegas abogados han dicho con respecto al tema, que es que lo que debe procurarse es el cumplimiento de la Constitución. Los grandes problemas del país no se resuelven con una reforma constitucional. Los grandes problemas del país no se resuelven en la teoría, se resuelven en la práctica, con políticas públicas y con un diálogo necesario entre todos los actores políticos en procura de tomar decisiones que favorezcan al país. Además, una reforma constitucional o cualquier cambio a la Constitución requiere consensos, porque la Constitución es el pacto social, es el establecimiento de las normas comunes a los que una sociedad se adecúa. Y en este caso, al querer reformar una Constitución, además se presume que es una reforma ambiciosa, debería responder a un consenso o por lo menos a la construcción de grandes mayorías, con la mayor pluralidad posible, y eso no lo estamos viendo en este caso. Nos corresponde establecer una nueva pausa comercial, la primera en Punto de Vista. Hoy conversamos con Giulio Cellini, quien es analista político. Marcamos la pausa, volvemos en tan solo segundos. Bien, estamos de vuelta, esto es Puntos de Vista. Para esta jornada conversamos con Giulio Cellini, quien es analista político. En el bloque anterior conversábamos precisamente de si la reforma constitucional es necesaria justo ahora en el contexto país en el que estamos, en el momento histórico en el que vivimos, y veníamos también de conversar la próxima elección que tenemos el 25 de mayo en nuestro país, que pues está citada para la elección de gobernadores y diputados a la Asamblea Nacional. Quería preguntarle justo ahora, había dicho usted en el segmento anterior que debía haber una transparencia en el proceso por parte del Consejo Nacional Electoral, mayor publicidad o promoción de ese cronograma electoral que ya se anunció por parte del ente rector. ¿Cómo evalúa usted la participación de los venezolanos de cara a este próximo 25 de mayo? Bueno, es un reto, evidentemente, que los venezolanos entiendan que hay que participar inclusive en las peores circunstancias, porque no podemos renunciar al derecho al voto, a ningún derecho. Es decir, los derechos se defienden, se reivindican, no se renuncia a ellos. Por supuesto que en tanto derecho usted puede hacer uso de él o no. Y yo respeto mucho a la gente que en su fuero interno concluye que no hay condiciones para participar, que no quiere participar y no quiere ejercer su derecho. Lo que no entiendo es los actores políticos que lo promueven como una estrategia cuando ya hemos transitado por la vía de la abstención y está claro que no funciona, que nos conduce a la nada. Entonces, entre la certeza de que algo te va a conducir a la nada y la posibilidad de que participando tú puedas seguir luchando por la restitución de los derechos, por tus garantías, yo creo que la mejor forma es participar. Por supuesto que el hecho de que no hayan sido publicados los resultados del 28 de julio pasado, en una elección que no es menor, una elección presidencial donde había una gran expectativa de local e internacional, pues resulta muy difícil venderle a la gente, y eso hay que decirlo con claridad, que participe una vez más. Pero es que ahí está la entereza que tienen que tener los dirigentes políticos y decirle a la gente con claridad que la situación institucional evidentemente es muy compleja, que el 28 de julio pasado ciertamente no es una página pasada,
pero que no podemos renunciar a nuestros derechos, que no podemos dejar de participar, que solo participando es posible alzar la voz en defensa de nuestros derechos y de algo tan importante como lo es el voto, que es la capacidad de la gente o la mejor forma para que la gente se haga partícipe de los asuntos políticos. Hay otras, por supuesto. Hay otros mecanismos pacíficos y constitucionales de hacerse sentir. La protesta pacífica es uno de ellos. Pero cuando está planteada una elección, no se puede dejar nunca de participar, aún en las peores circunstancias. Porque lo otro es quedarte en tu casa. Lo otro es hacer nada. Y si me dijeras que ya que no hubiéramos transitado por allí en otro momento, te diría que hasta me parecería una buena idea. Pero cuando ya tú sabes que una estrategia no funciona y que te conduce a peores circunstancias, tú tienes que revisarlo. Entonces, entiendo a la gente que considera que no hay suficientes condiciones para participar, pero me parece una irresponsabilidad que los actores políticos lo promuevan como una estrategia, porque ya claramente esa estrategia fracasó, no tiene sentido. Ahora, estamos no solo a esta elección del 25 de mayo, el presidente de la República ha hecho un llamado de cara a la elección de un gobernador para la Guayana Esequiba, que es algo inédito. No existe un padrón electoral, habría que establecer un censo de población, los actores políticos dentro de ese espacio geográfico. Es decir, estamos a algo que se va a hacer por primera vez en la historia. ¿Es viable, es factible dentro de su análisis que esto suceda entendiendo el contexto internacional que traería establecer una autoridad de la Guayana Esequiba? Bueno, la pregunta yo la haría en términos muy coloquiales, ¿no? ¿Qué es lo que pienso cuando veo ese tipo de anuncios? ¿Con qué se come eso, no? ¿Cómo tú lo materializas? ¿Cómo lo haces posible? Yo siempre he estado de acuerdo con la reclamación de la Guayana Esequiba. Voté en el referéndum de la Guayana Esequiba. Creo que todo aquello que conduzca a fortalecer nuestra posición en el marco de esa reclamación, hay que hacerlo. Además, el Estado tiene las tres condiciones existenciales: población, territorio y organización política. Y yo creo que una forma de fortalecer nuestra reclamación fue que la gente saliera a votar, a acompañar la población como uno de los elementos existenciales del Estado, acompañara o le diera legitimidad a esa reclamación. Me parece muy bien. Ahora, ya estos temas, digamos, que implican algún tipo de cuestión ya material, palpable, pues hay que ver cómo lo van a hacer. Es difícil opinar sobre algo que no sabemos a ciencia cierta. Bueno, ¿dónde se va a votar? ¿Quiénes son los electores capacitados para votar en esa elección? Es decir, hay gente inscrita en alguna circunscripción de la Guayana Esequiba. Y ya después vendrá inclusive dónde queda la gobernación. Es decir, hay muchas cosas más allá de lo simbólico dentro de lo que se está anunciando que no sabemos a ciencia cierta cómo va a ser. Si lo anuncian es algo que tiene sentido, pues lo apoyaremos, ¿no? Muchísimas gracias por esta jornada. Conversamos con Giulio Cellini. Muchos temas nos quedan abiertos allí. Creo que nos debemos otra conversación. Conversamos entonces con Giulio Cellini, analista político, en esta edición de Puntos de Vista. Soy Roseliano Díaz Arias, hoy por Eliezer Hernández. Como siempre, la invitación a que continúe con nuestra programación regular. Será hasta mañana.